buenas tardes. Bueno, vamos a empezar a estudiar los compuestos inorgánicos y vamos a recordar que estos pueden ser binarios, ternarios o cuaternarios. Cuando hablamos de binarios nos estamos refiriendo a que están formados por dos elementos, cuando hablamos de ternarios por tres y cuando estamos hablando de compuestos cuaternarios por cuatro elementos. Ahora, si hablamos de binarios, dentro de los compuestos binarios encontramos a los óxidos, a los hidruros, ¿sí? Ya vamos a ver que los hidruros pueden ser covalentes o iónicos, y a las sales binarias. Entonces, vamos a empezar por el primer grupo de compuestos, por los óxidos, ¿sí? Recordemos que todos los elementos tienen un número de oxidación que los caracteriza. Cuando hablamos de número de oxidación, nos estamos refiriendo al número de electrones, ya sea ganados o perdidos, como si todas las uniones que formaran los compuestos fueran iónicos. Entonces, el número de oxidación puede ser 0, como en el caso de las moléculas diatómicas, positivo, como en el caso de los metales, y negativo, como en el caso de los no metales. Entonces, si hablamos de óxidos, va a ser un elemento más oxígeno. Recordemos que el oxígeno es diatómico, por eso lo escribimos con atomicidad 2. Supongamos que el elemento sea un metal. Entonces, si el elemento es un metal más oxígeno, vamos a tomar la tabla periódica, nada estudiado de memoria, sino que en la tabla tenemos todos los datos. Tenemos los datos del número atómico, del número másico, del número de oxidación, y siempre va a haber un elemento que usen como referencia, donde van a sacar unas flechas para indicar todos los datos que podemos tener de cada uno de los elementos que están en la tabla periódica. Recordemos que es el año internacional de la tabla periódica, ¿sí? Entonces, si elegimos, por ejemplo, el sodio, vamos a ver que el sodio está en el grupo 1, ¿sí? Y tiene número de oxidación más 1. Entonces, sodio más oxígeno, sodio, oxígeno. ¿Cómo podemos escribir su fórmula? Una de las opciones es cruzando los números de oxidación. Y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Ese 2 va debajo del sodio. Y el sodio, acabamos de decir que tiene número de oxidación más 1. Ese 1 iría acá, que no necesito ponerlo, pero para que vean de dónde salió. ¿Cómo se llama? Óxido de sodio. Óxido de sodio. Existen tres nomenclaturas. La nomenclatura clásica, que es la que vamos a usar en todas estas primeras clases, la atomicidad y la del numeral de Stokes. ¿Por qué digo? Un metal más oxígeno es un óxido ¿de qué tipo? Un óxido básico. Pero sabemos que también existen óxidos ácidos, ¿sí? Entonces, un no metal más oxígeno me va a dar un óxido ácido. Si ustedes miran acá, ahora voy a borrar el pizarrón, pero antes de borrarlo voy a balancear la ecuación anterior. Como verán, ¿qué pasó? Si yo miro esta ecuación, en los reactivos tengo un átomo de sodio y acá 2. En los reactivos tengo 2 átomos de oxígeno y acá tengo 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre que el número sea impar esté debajo del oxígeno, voy a agregar un 2 acá, ¿sí? Entonces, fíjense, 2 por 2, 4. Acá van 4. 2 por 1, 2, 2 por 1, 2. Recuerden que se hace distributiva, ¿sí? Entonces, como acá no nos queda espacio, voy a borrar arriba para escribir una ecuación de obtención de un óxido ácido. ¿Sí? Así podemos ver y nos queda en la misma clase escrita una ecuación de la formación de un óxido básico y de un óxido ácido. Entonces, si vamos a elegir un no metal, voy a referirme a qué parte de la tabla, a la parte derecha, ¿sí?
Recuerden que en el último grupo tenemos los gases inertes, ¿sí? O gases nobles, los cuales no se consideran ni metal ni no metal. Entonces, dentro de un no metal, vamos a elegir, por ejemplo, el cloro, ¿sí? El cloro es también una molécula diatómica, le voy a sumar el oxígeno. Y vamos a ver que el cloro, ¿qué particularidad tiene? Que el cloro puede actuar con el número de oxidación -1, que no es el caso nuestro, vamos a ver eso en hidruros, en la clase 3. El cloro puede actuar con +1, +3, +5 y +7. Todo eso lo pueden ver acá, no necesitan recordarlo de memoria. Supongamos que elijamos el +5. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cruzar, como dije recién, los números de oxidación. Entonces, el 2 del oxígeno va debajo del cloro, el 5 del cloro debajo del oxígeno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a balancear la ecuación. Entonces, yo acá tengo un 5, ese 5 va acá, ¿sí? Porque es impar. 5 por 2, 10. Acá pondremos un 2 que multiplica el cloro y que multiplica el oxígeno. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. ¿Qué es lo que escribí? La ecuación de obtención balanceada de un óxido ácido, ¿sí? En este caso, como fue de cloro y actuó con +5, entonces voy a tener que tener en cuenta que el óxido se va a llamar clórico. Sepan que acá yo tengo 4 posibles números de oxidación. Entonces, la terminación en el +1 va ceroso en esta nomenclatura, en el +3 va ceroso también, en el +5 ico y en el +7 ico. Pero ustedes se preguntarán cómo identifico y diferencio estos dos. Entonces, en el +1, ¿qué es lo que vamos a poner? Hipo cloroso, si actuara con +1. Acá será cloroso, acá clórico, y en el caso del +7 será perclórico. ¿Sí? Entonces, si hubiera actuado con +7, se hubiera llamado perclórico. Bueno, en la próxima clase vamos a ver otro grupo de compuestos y vamos a ejercitar los óxidos. Nos vemos en la clase 2.